nuestro psicólogo de cabecera, que hoy tiene un tema preparado. Sí, sale. Estamos estrenando micrófono y estamos probando. Pero antes de hablar del tema de creencias, ¿yo puedo preguntar algo? Sí, obvio. ¿Qué nos pasa emocionalmente con el Mundial? ¿Vos tenés menos pacientes estos días? ¿La gente está más contenta? ¿Por qué lo vivimos tan intensamente los argentinos? No sé si sabés. No, la verdad que... Ok, tranquilo entonces. Pensando así, ahora en vivo, y obviamente primero que es una pasión. Sí. Y generalmente la pasión está más allá de la racionalidad muchas veces. Entonces, qué sé yo, uno puede llegar a suspender ciertas actividades, tareas, sabiendo que puede tener una consecuencia negativa, pero bueno, igual lo hace. Pero ¿vos notás que hay ánimo distinto o no? No. Por lo menos en mi consultorio yo lo veo igual. Ok. Sí es cierto que por ahí a veces, por ejemplo, si juega Argentina, obviamente Suspender los turnos. Los pacientes también me suspenden. Claro, sí, no va a ir nadie. No seas desubicado. Pero bueno, mira, el otro día yo hablaba con mi señora y le digo, mira, un colega de Buenos Aires subió 10 mundiales, jamás suspendió un turno, primero los pacientes. Y yo pensaba, y eso depende, porque si no vamos a obligar a ir a un paciente a la sesión si el paciente quiere ir a ver a Argentina. Claro. ¿Por qué? No, así que... En fin. Bueno, creencias. Creencias, sí. ¿A qué se refiere el tema de hoy? Bueno, mira, justo venía pensando cómo arrancar el tema. Voy a arrancar con un ejemplo que para mí está buenísimo. Recién yo tengo un grupo de WhatsApp con unos amigos y estaban armando la lista para hacer un asado el fin de semana, ¿no? Uh-huh. En todo esto, cuando nosotros empieza a decir, bueno, ¿quién se suma? Voy, y uno va armando la lista, pone 1 tal, 2 tal, 3 tal, y el que va armando la lista, cuando yo ya había puesto voy, cuando arma la lista a mí no me pone, ¿no? Entonces, otro de los chicos pone, te olvidaste del psicólogo. Ah, bueno, perdón. Entonces, ¿qué empieza a pasar ahí? Pero ahí habrás pensado, no me quieren. Ok. Ahí empieza a jugarse un montón de actividad mental en uno mismo que empieza a interpretar sobre la situación. ¿Sí? Entonces yo podría haber interpretado, no quieren que vaya, claro. ¿sí? Me están excluyendo, no me quieren, o podría haber pensado, se le pasó y no me anotó. El ¿sí? que arma es un gil. El que arma es un gil. Claro. Entonces, eso básicamente que se activa con esa posibilidad de respuestas internas son creencias. Básicamente. Y las creencias están siempre supeditadas a mi historia, a mis genes, ¿sí? Y a mi aprendizaje. El otro día hablábamos del tema un poco de por qué uno siempre piensa que va a pasar lo malo, lo negativo, ¿no? Entonces enseguida te dije, cuando no te pusieron en la lista, y vos decís, y bueno, porque no me quieren, porque no quieren que vaya, porque uno siempre tiende a pensar lo negativo. Sí, generalmente porque nuestro cerebro está más o menos armado para pensar lo negativo, pero... podemos poner lo que puede ser lo esperable, ¿no? Vamos a ponerlo así. Okay. Pero rápidamente se modifica. Por ahí mi amigo puede haber dicho, se me pasó, ya te digo, listo, fin de la historia. Ahora, si yo no estoy más o menos armado, y puedo ser que tenga cierta disfuncionalidad en la forma de procesar las cosas, puedo empezar a enroscarme. Dice, no, me lo está diciendo porque no me quiere, en realidad ahora se siente obligado a hacerlo, ya fue, no voy a ir. No, al final no voy. Alguien le tuvo que decir, che, claro. fíjate, ¿se entiende? Entonces, por eso mismo, siempre las creencias están supeditadas a eso, a lo que yo aprendo, a lo que yo heredo, ¿sí? Y obviamente a ciertos factores de la personalidad. ¿Cómo se constituyen las creencias? Primero está bueno saber que, yo, como siempre les digo, yo de antemano digo, yo me atajo en marcos teóricos, ¿sí? Entonces voy a hablar desde un lugar teórico que es de la terapia cognitiva, que el padre de todo esto es Aaron Beck, que fue el que desarrolló toda la teoría, para explicar, ¿no? Nosotros tenemos, las creencias a veces se pueden ver como capas de cebolla. Tenemos creencias cotidianas, que se definen como pensamientos automáticos, ¿sí? O pensamientos de la vida diaria. Por ejemplo, me está escuchando mientras le hablo. Eso es un pensamiento que se me cruzó ahora. Okay. Listo. ¿Sí? Creencias intermedias, que tienen que ver muchas veces con el aprendizaje, que son los condicionales, los sí entonces, ¿viste? Si ellos me están escuchando es porque les interesa que yo esté acá. ¿Sí? Y después de fondo, que es lo que define todo lo anterior, son las creencias nucleares, ¿sí? O creencias centrales, que básicamente tiene que ver con la identidad, con lo que a mí me define quién soy. ¿Sí? Yo soy Juan, soy
buena persona, y en base a eso voy a ir desarrollando todos mis otros pensamientos y creencias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando esto no funciona como uno espera que funcione? Cuando no la tan sociedad sólido. o no te puedes adaptar a esto, cuando no está tan sólido. Empieza a aparecer muchas veces las creencias disfuncionales, ¿sí? Ujú. Que va muy de la mano con lo que hablamos en el encuentro pasado, que era lo de los sesgos, ¿te acordás? Sí. Va bastante de la mano. La diferencia es que los sesgos son más de la evolución del ser humano, y las creencias están más arraigadas a las historias de aprendizaje, a las costumbres, a las sociedades. Es más social, vamos a ponerlo así, si quieren verlo de ese lado. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Esa forma de interpretar el mundo obviamente puede empezar a afectarme a mí, ¿sí? ¿Con qué? Con los pensamientos que yo me armo de antemano, las conclusiones que voy sacando. Beck decía, las personas no sufren por las cosas que le pasan, sino por la interpretación que hacen de esos hechos, ¿sí? Yo no voy a sufrir porque mi amigo se olvidó de agregarme a la lista o no. Yo sufro por todo lo que viene después. Al final nadie me quiere, siempre me dejan afuera. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque de fondo mis esquemas nucleares, mis creencias nucleares, me están diciendo, a vos nadie te quiere. ¿Y ¿sí? cuándo se consolidan esas creencias nucleares? ¿O cuándo se forman? Se forman. Mirá, hay mucho debate sobre eso. No sé si hay una edad cronológica, pero estamos hablando ya pasada la adolescencia. Ah, mira, ¿Sí? yo pensé que era más de chico, las inseguridades o... La base, el esquema nuclear, ¿sí? la identidad casi que se termina de armarse al final de la infancia, digamos, ¿sí? 5, 6, 7, 8 años. Pero todo el tiempo estamos desarrollando. Es más, hay mucho estudio que dice que muchas veces ni siquiera termina de desarrollarse, porque en teoría nosotros tenemos que ser flexibles. Lo que nos hace saludables, tener salud mental, es la flexibilidad. Hay un capítulo de Los Simpson, no sé si lo vieron, que Skinner busca a Bart, que Bart se escapó del colegio, y él dice, tengo que ponerme a pensar como un niño, ¿dónde estaría en este momento? Debo estar en la fuente de sodas. Y va, y está cerrada hace como 20 años, y dice, ¿seré yo el que estaré mal? No, los niños están mal. Eso habla de la inflexibilidad cognitiva, ¿no? Que eso justamente es lo que trae problemas. Justamente cuando mis creencias están tan arraigadas, tan fuertes, Beck también decía esto, cuando la creencia se hace carne, cuando empieza a ser parte de mí ya, ahí empieza a ser un problema para los otros, ¿sí? Entonces, creencias, hay un montón de creencias. A ver, ¿cuál es eso que iba a decir? Algunos ejemplos. Por ejemplo, hay creencias, por ahí la que más vemos nosotros, lo que más yo veo en la clínica, son las creencias referidas al abandono o al rechazo, ¿sí? Esto de... No me quieren, me van a dejar. No me llamaron. No me llamaron, quiere decir que no me quieren, ¿sí? Que uno lo piensa muy automático. Se olvidaron de mi cumpleaños. Se olvidaron de mi cumpleaños. No, si se olvidaron de mi cumpleaños, quiere decir que no me quieren. Ahí está el condicional. Claro. ¿Entendés? Pero automáticamente me siento mal porque no me llamó. Aparece el condicional y de fondo en realidad lo que está activado de fondo es a mí nadie me quiere, la gente no me quiere. Esa es la creencia nuclear. ¿Cuál es el problema acá? Son las más difíciles primero de llegar, ¿sí? Y después de modificar. Generalmente no se modifican. Uno medio que aprende como a convivir con eso, ¿sí? Como yo siempre le hablo con mis pacientes, le digo, mirá, es como que vos tenés alguien que te habla todo el tiempo mal de vos, ¿sí? Pero vos a veces tenés que hacerle un costado. Y a veces va a hablar más fuerte, a veces va a hablar más despacito, pero va a estar ahí, ¿sí? En vos está ver cómo lo afrontás. Si le das mucha bola o le das poca bola. O si te bloquea para accionar, para seguir en sociedad, digo. Tal cual. Bueno, con los vínculos, claro, no sé. ese es el tema cuando empieza ahí lo desadaptativo, porque generalmente las creencias que afectan mis proyectos y mis vínculos con nosotros, ¿sí? Si yo tengo la creencia fuerte, rígida, de fondo, ¿no? Que suena bajito, como música de fondo, que la gente no me quiere, y yo voy a andar todo el tiempo evaluando cuánto de eso está pasando, ¿sí? Entonces, ante cualquier situación ambigua, por ejemplo, que no me pongan en el grupo de los mensajes, va a generar que yo me empiece a pensar que realmente no me quieren. Lo confirmé, ¿sí? Ya confirmé que no me querían. No me da lugar a pensar otra alternativa.
De eso es la inflexibilidad, justamente. Y además del no me quiere, ¿qué otro? Yo me imagino una cuestión de no voy a ser capaz de hacer tal cosa. No voy a poder. No voy a poder. No voy a poder. Sí, no voy a poder. Esa es otra también. Los no puedo. Generalmente está asociado a los negativos, ¿no? No puedo, Claro. no me quieren, me rechazan. Hay otras más elaborados, que quiere decir, bueno, lo único que importa en la vida es estar con alguien, ¿viste? ¿Y tiene que ver con la autoestima? Digo, ¿cómo entra la autoestima? Porque digo, aquel que tiene una baja autoestima, me parece que automáticamente es candidato para todas estas cuestiones de creencia. No me quiere, no soy lo suficientemente bueno. Obviamente están relacionados. La autoestima se va construyendo en base a las creencias, porque está buenísima la pregunta, porque está bueno aclarar esto. Las creencias se construyen en base a lo que yo veo de los demás, lo que los demás ven de mí y lo que yo veo de mí mismo. Entonces, si yo empiezo a configurar una creencia negativa, primero de los demás, después de que los demás piensan que yo soy tal cosa, y después lo que yo pienso de mí, obviamente va a afectar la autovaloración ¿Y puede ser a la autoestima. inversa? La soberbia, venir de esa. Digo, Tal yo soy el cual. mejor jugador de Los fútbol. narcisistas. Claro. El narcisismo, claro, El no me salía narcisismo, el. Tal cual. Bueno, esas son creencias disfuncionales y desadaptativas también, porque termina afectando al entorno, ¿viste? ¿Por qué? Porque aparece la tendencia al desprecio, aparece el malestar por parte del otro. ¿Y cuál termina siendo el problema? La rigidez del otro. Che, loco, pero date cuenta que le caes mal a todos. Claro. No, los otros están mal. Claro, Yo estoy perfecto. la de Skinner La de diciendo Skinner los diciendo- pibes están todos equivocados. Claro. el Bueno, resto muy de está los mal. políticos. Sí, bueno, el chiste del gallego. Claro. Que escuchan la radio. Tengan cuidado que en la autopista Ah, va bueno. uno a contramano que uno, miles. Claro, que Claro. bueno, miles. Sí. Entonces, sí. No, te pensé escucho, te en escucho. una- ¿Cuál es el problema principal acá? Justamente, como le dije, la rigidez o la inflexibilidad. ¿Sí? ¿Esto cómo se manifiesta? Generalmente uno no es consciente de esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero en el plano más superficial funciona en un nivel automático. Si yo no soy consciente del mensaje, yo ya enseguida empiezo a interpretar eso. ¿Sí? Menos voy a ser consciente de los condicionales. Nosotros estamos llenos de condicionales, ¿sí? O reglas mentales. Para ser exitoso, tengo que ganar mucha plata. Para que la gente me quiera, tengo que ser bueno con todos. ¿Viste? ¿Y qué pasa? Si vos empezás a actuar de esa forma, vamos a agarrar el de tengo que ser bueno con todos Sí, para sí. que la gente me quiera, porque si no, la gente me odia, que de fondo es, me rechazan. Claro. ¿Viste? Todo es un encadenamiento. Entonces yo empiezo a actuar de determinada manera. ¿Y qué empieza a pasar? Problemas. Porque si yo me manejo de esa forma, y aparece el que se aprovecha, el que te lo dice, el que le molesta también, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar ahí? Nuevamente, cuadros desadaptativos, ¿sí? En este caso, no, en las relaciones interpersonales. ¿Hay cuestiones sociales también que están aceptadas como creencias? Digo, por ejemplo, la moda. Sí. Si vos usas algo que no se usa, mirá, este está fuera de moda, y es como, y bueno, y si yo me quiero poner un pullover que no está de moda, ¿cuál es el problema? Claro, bueno, es como más relacionada a la presión social, ¿no? Y la presión social va configurando creencias. Generalmente lo cultural nos configura a nosotros en nuestra Sí. forma de pensar. Entonces, si la cultura dice que hay que tener iPhone 17 y yo tengo Motorola, no sé, No te tires con el... yo empiezo a pensar, eso me activa la creencia de que, uy, estoy quedando afuera, tal vez soy un fracasado porque no tengo iPhone 17. ¿Se entiende? Dando un ejemplo Sí, Sí, muy sí, superficial, pero es ¿no? muy... Pero bueno, y el que tiene, mirá. Claro. ¿no? Entonces es la elite. Eso por un lado, eso es lo que te impone la sociedad, digamos, pero por el otro lado viene la parte más nuclear, que es lo que te impone la familia, ¿no? Si yo crezco, por ahí yo vuelvo siempre a lo mismo, pero si crezco en un entorno donde hay un entorno muy invalidante, donde siempre hubo mucha crítica, donde siempre hubo desvalorización, y yo me voy a empezar a armar esas ideas. Yo no soy lo suficientemente bueno, ¿sí? Al final nadie me quiere, ¿sí? Si vengo de una familia donde hubo múltiples abandonos, y yo voy a crecer con ese temor y me voy a configurar la idea de que el resto me puede llegar a Bueno, abandonar. pasa mucho en los deportes infantiles. Esto de la validación de los padres para con sus hijos, de cuando vos decís, no, sos un perro, sos un burro. Vos Claro. lo ves mucho en los deportes infantiles o juveniles. Y es como si vos, ¿cómo le labura la cabeza esa Sí. a ese nene que está en plena formación Bueno. con la validez? Bueno, se lo dice cualquiera.
Se lo dice el padre. Claro, encima, y justamente los padres que son las figuras más significativas que hay para un niño. Entonces, vos no te das cuenta del impacto que eso está teniendo en la psiquis y en la construcción de la identidad de ese niño. Porque el niño que empieza a armar esa regla, si yo no quiero bien, si yo no juego bien, soy un perro. Y si juego mal, tal vez mi papá no me quiere. Claro. ¿Sí? Entonces... ¿Y los celos son también creencias? También, netamente. ¿Sí? ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Sí, me eso, quiere más a mí. Y a mí no me quiere. Claro, bueno, eso empieza a configurar la idea. Bueno, para que me quieran, tengo que querer a todos. ¿Viste? De fondo siempre empieza a generar algún tipo de creencia. No quiere decir que cualquier cosa que digas la va a construir. Esto tiene que ser sistemático. Sí, claro, no, está claro. ¿Y la celopatía? También... cualquier tipo de psicopatología que estemos hablando siempre está... Existe como tal. Sí, está atravesado por las creencias, existe como tal. ¿En las parejas? En las parejas sí, la celopatía básicamente la creencia central es vos sos mío y nadie más. Dame la clave del teléfono. No, pero también con los amigos. Con los amigos Digo, también. no necesariamente una pareja, pero hay gente que es celosa de sus amigos, que te juntaste con Alfredo y no te juntaste conmigo, cosas por el estilo. Claro, Más claro. de menor a mayor gravedad, claramente, Sí, sí. ¿no? Sí, tal cual, pero bueno, siempre supeditado a esas creencias que van de fondo. ¿Cómo se trabajan? Porque esa es la parte más... Más difícil. Más difícil, justamente. Cuando una persona tiene que tratar de modificar algo, generalmente no quiere. ¿Por qué? Porque las creencias tienen una función, ¿sí? Que es defender nuestra propia identidad. Yo soy Juan, ¿sí? Y que vos me digas, no sos Juan, yo te voy a decir, vos me estás cargando. Claro. ¿Viste? Yo soy Juan y yo soy bueno, pero vos no sos bueno. Bueno, demostrámelo, a ver, porque yo sí soy bueno. Entonces, todo el tiempo vamos a estar defendiendo esa identidad propia. ¿Sí? ¿El truco dónde está justamente? Siempre digo lo mismo, pero siempre está el truco ahí. En poder empezar a identificar. Así como identificamos sesgos y saber que existen los sesgos, está bueno poder identificar que existen creencias que no nos colaboran, que no nos ayudan. Y que justamente mientras más rígidas sean, uno tiene que estar más atento. ¿Sí? Estoy pensando en profesionales que vos decís, no, pero fulano de tal es un profesional y después es un tremendo lo que se te ocurra. Sí. ¿No? ¿Cómo puede haber diferentes miradas de alguien en acciones diferentes? Sí, bueno, por eso. Mirá, lo agarraron a tal y vio tan sericito que parecía. Claro. Sí, ¿No? sí, eso pasa un montón. Bueno, pero justamente porque cada uno va construyendo sus creencias del otro, siempre a partir primero de su lente y de su propia experiencia. Entonces, vos tuviste una experiencia positiva y para mí vos sos un buen tipo. Tuve una mala experiencia con vos. Y sos mal y tipo. vos sos un mal tipo. ¿Por qué? Porque justamente aparece esto de los sesgos. Yo globalizo. ¿Y Entonces, cómo entran mi las mente- creencias religiosas en esto? Mirá, obviamente no dejan de ser creencias. Yo siempre trato de evaluarla al término de la funcionalidad. ¿Sí? Las creencias religiosas, si te sirve, genial, démosle para adelante. Si empieza a ser un problema, yo creo que habría que revisarlas. ¿Sí? Justamente yo tengo un amigo, Nico, que el otro día estábamos hablando de religión y justamente a mí me sorprendió todo lo que sabía de religión y las creencias. Pero si vos hablas con él es un tipo que sabe mucho, pero no es un tipo que sea como dogmático con respecto al tema. ¿Sí? Entonces, ¿qué está hablando? Mucha flexibilidad en él en poder captar eso. ¿Sí? Pero bueno, justamente las creencias religiosas muchas veces están asociadas, obviamente, a la filosofía de vida, al estilo de vida, y siempre está bueno evaluar eso. ¿Me funciona o no me funciona? ¿Sí? Que puede llegar a ser un problema muchas veces también eso, ¿o no? Sí, tal cual. Sí. Como cualquier otro tipo de filosofía que uno lleve, ¿no? Estoy pensando en cómo han ido evolucionando las generaciones. Sí. Yo, de una generación donde era mucho más estricta la cuestión familiar, hoy los pibes no tienen las mismas normas, por lo tanto las creencias son diferentes. O sea, antes lo importante que era sentarte a comer con la familia, ¿viste? Y ahora cada uno hace su vida. No sé, no estoy juzgando. Sí, sí. Lo que digo es que hay creencias que van cambiando también. Todo el tiempo van cambiando, se van modificando. Por eso el truco está justamente en poder adaptarse. Imagínate que hoy en día aparece un estilo de padre que quiere que los hijos no hablen en la mesa. ¿Viste? Claro. Bueno, no se me ocurre un ejemplo claro ahora, pero estoy pensando en eso. No, en esos sí, o momentos. la autoridad, Sí, la autoridad. que se pueda cuestionar
¿no? Que antes era imposible cuestionar la autoridad Claro, porque lo digo yo y porque lo digo punto. yo y listo. Bueno, claro. ahora un padre así, obviamente puede ser que funcione o no, pero lo más probable es que sea más disfuncional. ¿Sí? Porque como los tiempos han cambiado, Claro. ¿sí? Uno tiene que tratar de adaptarse también. Por eso, a las creencias cambian Las también. creencias cambian, todo el tiempo van cambiando. Es necesario que cambien. ¿Sí? Imagínate si las creencias religiosas hubiésemos seguido con el mismo dogma que hace Claro. 2000 años atrás. ¿Sí? Es necesario cambiar. Justamente por eso la ciencia avanza también. Y hay expectativas que por ahí a veces no se cumplen, porque vos pensás que alguien, y sí, nos va a salvar porque siempre Messi nos salvó y de última va a ser, y un día no te salva, ¿Y qué hacemos ahí? ¿y qué hacemos? Bueno, por eso está bueno evitar justamente, eso habla de la inflexibilidad de las creencias. Messi siempre nos va a salvar, ¿sí? Messi es el héroe, no, Messi es un jugador, es un excelente jugador, un crack, pero no deja de ser una Un humano, persona, un humano. ¿Y las Entonces, cábalas? sí. Que son creencias. Si yo Las me cábalas senté son en el creencias, mismo lugar sí. y tengo la misma camiseta puesta y Argentina siempre ganó. Entonces Messi va a ganar. Messi va a ganar. Va a jugar mejor porque... Bueno, ahí está el tema de justamente las supervisiones. Esto está más asociado a lo otro que tiene que ver con los sesgos, ¿sí? Las supersticiones, obviamente, lo que más genera supersticiones es seguridad en uno mismo. Claro. ¿Sí? Es una herramienta para enfrentar la incertidumbre. Claro, la inseguridad te hace más cabulero, tal vez. Claro. O sea, cuanto más inseguro estás, más tenés que agarrarte a algunas cuestiones. Sí, obviamente. Por eso. Igual, perdón, Sí. me quedé pensando en Bilardo, uno de mis ídolos, pero más allá de eso, digo, Bilardo un tipo súper exitoso, campeón del mundo con Argentina, subcampeón, campeón de la Libertadores, campeón con Estudiantes, campeón en un montón de cosas. Médico. Médico. Y a la vez, uno de los tipos extremadamente cabuleros. Y vos decís, che, un tipo científico, hiper ganador, porque el tipo ganó todo. Y a la vez demuestra esa inseguridad de alguna manera. Sí. Bueno, creo que esa es la parte más humana de cada uno, ¿no? El tema de, Claro, está de bueno. saber que uno tiene que tener sus supersticiones también. Hay una anécdota, creo que era Bohr, que fue un físico nuclear, ¿sí? Súper conocido, y él tenía una herradura. Y le dijeron, pero maestro, si usted es científico, ganador de premio Nobel, ¿qué hace con una herradura ahí? Y él dice, bueno, pero no hace ningún daño, va bien funcionando. Claro. No funciona bien. Funciona bien. Es buena esa. Bueno, Juanse, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Juanse. Nos vemos. Son las 18:30. Vamos a una pausa y ya regresamos. Cambalache, unida y vuelta con la información.